hacer una participación pública y abierta para el proceso en la Ciudad de México de la discusión sobre la ratificación de la fiscal Ernestina Godoy. Hay un proceso ya convocado en términos de lo que manda la Constitución de la Ciudad de México para hacer, en su caso, la deliberación para la ratificación o no de ella del cargo. Y estamos en este primer momento haciendo un llamado para que el Consejo Ciudadano, que está al cargo de esta primera etapa, haga un ejercicio de audiencias públicas transparente, deliberativo, pero sobre todo que escuche a las víctimas y que pueda tener la Ciudad de México una deliberación y una evaluación pública de lo que han sido estos primeros años en el proceso de la Fiscalía en la Ciudad de México. Nos acompañan el día de hoy presencialmente Noemí Cedillo Jorges, que le agradecemos mucho, en un momento escucharemos su intervención. Nos acompaña también Ana Paula Castillo y de manera remota nos acompañan Alonso Castillo y Alejandra Cuevas. Y también nos acompañan Fernando Balaustrán, un servidor, Emilio Álvarez y Casa, en mi condición de senador de la Ciudad de México. Espero también que en un momento posterior puedan incorporarse algunas de las víctimas que por razones de tráfico no han podido llegar. Le voy a pedir a Fernando Balaustrán que haga una lectura del documento que motiva inicialmente nuestra presencia aquí. Por favor, Fernando. Bueno, gracias, Emilio. Encantado de estar con gente que además admiro y aprecio porque han dado una gran lucha por la justicia. Ernestina Godoy nunca debió ser fiscal. Ella era la coordinadora de Morena cuando el Congreso local modificó la Constitución recién promulgada de la Ciudad de México para quitarle la prohibición expresa por ser diputada. Le gustan las leyes con dedicatoria, como lo demuestra la Ley Godoy, pero en aquella ocasión además era legisladora y como tal legisló en su beneficio particular, lo que constituye un claro conflicto de interés. Y de cualquier manera, violó la legislación porque está establecido que la Fiscalía es autónoma y ella es fundadora y militante del partido oficial. Las consecuencias de ese error están a la vista. En lugar de procurar justicia, la manipula por razones políticas y lejos de servir a la ciudadanía, está al servicio de caprichos y venganzas del poder. Los capitalinos necesitamos una fiscalía en quien confiar con independencia de posición económica, ideología o militancia partidaria, pues todos somos iguales ante la ley. Pero el trato ha sido muy distinto y quienes han sido lastimadas son las víctimas. Por eso, ante el despropósito de la fiscal Carnala, que plantea reelegirse por otros 4 años, exigimos al Consejo Judicial Ciudadano, el cual tiene la obligación de evaluar dicha posibilidad, que antes de tomar la decisión haga honor a su carácter ciudadano y establezcan audiencias públicas para escuchar a los capitalinos. Y ojalá Ernestina Godoy también dé la cara y explique, entre otras cosas, por qué no hay detenidos por la línea 12, por qué no quiso citar a Florencia Serranía, por qué le fabricó delitos que ni siquiera existen en el Código Penal a Laura Moral y Alejandra Cuevas, por qué no fue sancionada la falta de ¿Por qué no fue sancionada por la falta de manual de protección civil en el colegio Repsamen? ¿Por qué persiguió fuera de su jurisdicción por un asesinato imaginario a María Isabel Cali Mayor, exnuera del influyente contratista José María Riobó? ¿Por qué pretendió exonerar de plagio a la ministra Yasmín Esquivel? ¿Por qué le dio trato de terrorista a Viviana Salgado, a quien se le cayeron unas aspas de lavadora a las vías del metro? ¿Por qué no procedió contra el Ministerio Público que presentó una licencia falsificada de Rosario Robles para encarcelarla por un delito que no amerita prisión oficiosa? ¿Por qué insistió en violar el fuero del fiscal de Morelos? ¿Dónde quedaron los millones robados por sus ministeriales a Black Wall Street Capital? ¿Por qué quisieron ocultar el feminicidio de Montserrat? Y otras dudas también que aquí serán expuestas. Como vemos, sobran escándalos y faltan resultados.
Atentamente, Coalición No Más Fiscal Carnal. Gracias. Vamos a darle ahora el uso de la palabra a Alonso, que está acompañándonos desde fuera, para hacer una primera intervención. Igual si Ana Paula quisiera, ella puede hacer una segunda intervención. Vamos a hacer, esperando que el audio sea suficiente, le rogamos su comprensión. Adelante. Entiendo, está llegando una bocina. Ya, si nos dan un minuto, Alonso. O si quieres que empiece Ana Paula. Vamos a empezar con Ana Paula y vamos mientras tanto haciendo pruebas, por favor. Bueno, buenas tardes, gracias a todos por estar aquí. Creo que, como bien lo dice Fernando, creo que es de vital importancia que Ernestina Godoy no se reelija. Creo que después de todos estos casos que hemos vivido, ¿no?, como ciudadanos, yo lo viví en carne propia, ¿no?, con mi mamá siendo encarcelada 528 días, sin tener un delito pues, que existía ni siquiera en el Código Penal, ¿no? Nosotros pasamos esos 528 días llevándole comida, pagando abogados, yendo y viniendo al penal de Santa Marta Catitla, cuando ella nunca debió de haber pues, pisado la cárcel, ¿no? Entonces me parece increíble que estemos viviendo esta parte donde se atrevan a decir que quieren reelegir a una persona que no tiene escrúpulos, que no tiene, yo me imagino que no tiene ni siquiera la cara para vernos a los ojos y decirnos, ¿no? Porque con el tema de mi mamá, un 11-0 de la Suprema Corte, y nos dijeron, perdón, ahora sí que usted disculpe. Yo les preguntaría a cada uno de ustedes, imagínense que meten a su mamá a la cárcel y que te dicen, perdón, ¿quién te regresa ese tiempo en el que pues, estuvo tu familiar ahí, ¿no? ¿Quién te regresa a las horas de angustia? ¿Quién te regresa a esos momentos que yo dejé de vivir con mis 3 hijos por estar defendiendo la justicia cuando mi mamá no debe haber pisado ni un día a la cárcel, ¿no? Entonces sí me gustaría pues, hacer este pequeño comentario, ¿no? Quiero escuchar a Alonso, mi hermano. Todos como familia estamos muy preocupados por lo que está pasando actualmente en México. Es increíble que la impunidad esté a este grado, ¿no? Que mi mamá salió hace 1 año y 7 meses y los funcionarios que fueron los que hicieron todo el trabajo sucio de Alejandro Gertz Manero siguen actualmente en todos sus puestos. Nadie fue tocado, todos siguen trabajando para nosotros, ¿no? Cuando nosotros como ciudadanos, con nuestros impuestos, somos los que pagamos sus sueldos, ¿no? Entonces le doy la palabra a Alonso, mi hermano, y gracias por escucharnos. ¿Me escuchas? Ya estamos para poder hablar. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos, gracias por el tiempo. La fiscal Ernestina Godoy fue la que acató la orden que le dio Alejandro Gertz Manero y ordenó el arresto de Alejandro Gertz Manero sin una orden de aprehensión. Un coche sin marcas de patrulla la persiguió, la corrió y se la llevaron al reclusorio Santa Marta Catitla, en donde estuvo encarcelada 528 días. Esta violación a los derechos humanos no hubiese sido posible sin Ernestina Godoy. Ella fue la encargada de operar el arresto por un delito que ni siquiera existe en el Código Penal, como lo resolvió la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por un voto unánime de 11-0, que confirmó que la detención, entre otras atrocidades, fue inconstitucional. Por lo que a mí me parece francamente incomprensible que en lugar de estar pensando en la ratificación de Ernestina Godoy otros 4 años, deberíamos todos los ciudadanos de exigir su encarcelamiento, no solo por el caso de Alejandro Gertz Manero. Hay una lista extensa de personas que ya han sido gravemente, irreparablemente afectadas en sus vidas por las acciones y las omisiones
de la fiscal Ernestina Godoy. Porque el Consejo de Justicia Ciudadano no se puede ir entre las ramas. Que más evidencia que una sentencia unánime por el máximo tribunal del país es suficiente después de que desmenuzaron la intención de este crimen, por lo que no hay una duda de que esta violación, esta atrocidad constitucional fue posible gracias a Ernestina Godoy. Gracias por escucharme. No sé, Alonso, si esté ahí Alejandra y vaya a hacer uso de la palabra, o contigo la damos por presentada. No sé si usted No escuché la pregunta, disculpa, no sé si alguien estaba cediendo el micrófono a Alejandra Cuevas. Sí, exacto. ¿Qué es eso? Pedimos entonces la intervención de Alejandra. Sí, ok. Gracias. Pues vamos a escuchar. Ya. Con mucho gusto, gracias por la invitación. Yo soy Alejandra Cuevas, la que me cometió el delito, ¿no? Lo único que yo les puedo decir es, ya se habló todo en contra de Ernestina. Yo iría un poco más allá. Ya a mí me sucedió, ya me quitaron 17 meses de mi vida, de mis hijos, de mi madre, de mis nietos, de mis amigas, de mi vida entera. No los puedo recuperar. Pero ¿qué va a pasar? ¿Vamos a seguir? ¿Va a ratificarse Ernestina Godoy para que otras les pasen lo que a mí? Porque seguramente no soy la única. Ahí lo mencionó Alonso. Hay muchísimas personas que han sido violentadas por esta señora. Y sin embargo ahora se pide 4 años más. Yo pediría, tenemos que hacer algo, tenemos que lograr que esto pare, que esto frene. No es posible que se sigan violando los derechos humanos, más mujeres, más hombres, más personas, solo por obedecer a Ernestina Godoy y a los demás nos cometan esta serie de ilícitos. Eso es lo que yo, como persona que fue la que lo vivió, les puedo decir, nadie merece estar en esa vida. Y menos ustedes. Gracias por el testimonio, Alejandra. Vamos a insistir en que tu voz, si alguien de la prensa tuviera alguna pregunta, muchos se los agradeceríamos. Muchas gracias. Gracias. Le damos ahora el uso de la palabra a Noemí Cedillo Bojorquez, si ella se presenta como lo considere. Hola, buen día a todas y a todos. Gracias por brindarme este espacio para visibilizar la lucha constante que tenemos las víctimas por la ineficacia de la Fiscalía. Bueno, yo soy Noemí Cedillo Bojorquez, tengo 25 años y soy licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. El día 16 de agosto del 2022, quien fungía como mi jefe directo en ese entonces, el director general de regularización territorial del gobierno de la Ciudad de México, abusó de mí sexualmente, quien además en ocasiones anteriores y constantes me acosaba en horario y oficinas laborales. El 17 de agosto del 2022, un día después de mi agresión, decidí ir a interponer mi denuncia por abuso y acoso sexual agravado por funcionario público ante la Fiscalía General del Gobierno de la Ciudad de México. Lleva un año, un mes y algunos días desde que presenté esta denuncia y mi caso ha avanzado, pero ¿saben por qué ha avanzado? Por la lucha constante que he tenido, por salir a medios de comunicación a exigir justicia, por publicar en redes sociales que no se me ha brindado la atención adecuada. Mi carpeta de investigación ha pasado por 4 ministerios públicos diferentes. La primera, Susana Fuentes Granados, al momento de preguntarle qué es lo que le hacía falta a mi carpeta de investigación, si ya tenía un audio extraído por la Policía Cibernética en donde mi agresor me pide disculpas, si ya tenía unas conversaciones en WhatsApp en donde le reclamo a mi agresor que me besó a la fuerza dentro de su oficina,
¿Qué es lo que más necesitaba? Bueno, la Ministerio Público Susana Fuentes Granados me dijo que lo que necesitaba era su acta de nacimiento para poder judicializar mi carpeta de investigación. El acta de nacimiento de mi agresor, es correcto. Bueno, pasaron algunos meses y el tercer Ministerio Público, el licenciado Edwin González Alvarado, nunca me brindó una cita, a pesar de haberla sacado en repetidas ocasiones. Pero bueno, el licenciado Edwin González Alvarado sí tuvo la oportunidad de atender a mi agresor sexual y brindarle acceso a mi carpeta de investigación, mientras yo todavía no tengo ni siquiera copia simple de mi carpeta. Desde que comencé esta denuncia, pues he aprendido de diferentes batallas, ¿no? Que es la legal, la emocional y también la económica. En la legal, pues bueno, como les mencionaba, la fiscalía no me hace caso si no es que esté en medios de comunicación o si no es que posteo en redes sociales. Y la emocional, a mí la fiscalía me dio un carnet de citas del CTA, que es el Centro de Terapia de Apoyo a Víctimas de Delitos Sexuales, porque en la pericial psicológica que me hicieron, pues claro que salí con daños psicológicos respecto de la agresión. Y bueno, la atención psicológica que brinda la fiscalía es altamente ineficiente. Te dan una cita por mes, si acaso 2, y a mí a la cuarta cita ya me querían mandar al psiquiatra, porque su terapia es tan ineficiente que no son para escuchar a las víctimas, que no son para dar una atención psicológica eficaz, eficiente y con perspectiva de género. Yo no necesitaba ir al psiquiatra, yo lo que necesitaba era una atención psicológica que en verdad funcionara. Así que pues bueno, yo estoy pagando mis propias citas con el psicólogo, que era lo que verdaderamente necesitaba. Dicen que la fiscalía comenta que ellos no tienen compadrazgos, que ellos no encubren agresores, pero a mí me hacen pensar diferente. A mí me hacen pensar que claro que cubren agresores. Mi agresor sexual el día de hoy es coordinador de Claudia Sheinbaum en Zacatecas. Mientras yo estoy aquí faltando al trabajo, mientras yo estoy aquí exponiendo mi imagen, exponiendo mi vida y exponiendo todo lo que pasó. Si dicen que no hay compadrazgos, si dicen que no encubren agresores, ¿qué es lo que hace falta para que mi carpeta de investigación se judicialice? Tienen todo, tienen el audio, tienen las conversaciones de WhatsApp, tienen testigos que me vieron saliendo llorando y que ya también testificaron. ¿Qué es lo que hace falta? Otros 4 años más para que dentro de 4 años más me siga viendo aquí sentada pidiendo justicia. ¿Eso es lo que necesita? Gracias. Me agradezco mucho tu testimonio, tu valentía y tu fuerza. Y quiero comentar igual 2 aspectos que son de carácter general. Uno de ellos tiene que ver con la discusión de cómo se están desapareciendo los desaparecidos. El modelo que se está utilizando en la Ciudad de México ha sido ya retomada en reciente reunión en Palacio Nacional como el modelo que van a replicar los titulares de los ejecutivos donde gobierna Moreno. Llama la atención que sean los gobernadores los que dicen que van a replicar el modelo y no los fiscales. Si quedara alguna duda de la autonomía de las fiscalías, los gobernadores nos han hecho saber que ellos van a replicar el modelo de la Fiscalía Autónoma de la Ciudad de México. Para que no quede duda, en Palacio Nacional nos hicieron saber que le van a decir a sus fiscales cómo registrar. Y déjenme para efecto citar un trabajo que hizo Paris Martínez. Déjenme leerles y citarles para que tengan una dimensión de lo que está pasando con la desaparición de los desaparecidos en la Ciudad de México. En informes públicos destinados a la acción ciudadana, el gobierno de la Ciudad de México reporta
1.186 casos de personas desaparecidas en la capital del país, que se han acumulado desde la década de los 60 y que permanecen sin ser localizadas hasta la fecha. En contraste, el informe del Gobierno Federal, que se refiere a la Comisión Nacional de Búsqueda, se reconoce que en dicho periodo se han acumulado 6.083 casos activos de desaparición en la capital del país. Es decir, 412% más que los que los reconocidos por la autoridad local. Repito, hay en el instancia Comisión Nacional de Búsqueda 412% más casos reconocidos o aceptados de personas desaparecidas en la Ciudad de México que la autoridad local. Sigo con la cita de París Martínez. El registro de personas desaparecidas que el gobierno de la Ciudad de México pone a disposición de la población, elaborado por la Comisión de Búsqueda de Personas Capitalina, solo reconoce 345 casos de mujeres que permanecen sin ser localizadas, acumulados entre los años 1963 y 2023. Por su parte, las autoridades federales, se refiere otra vez a la Comisión Nacional de Búsqueda, reportan un total de 2.182 casos activos de mujeres desaparecidas en la capital del país, lo que equivale a 532% más de los casos divulgados por la autoridad local. Como no pueden encontrar a las personas, desaparecen a los desaparecidos. Este modelo es responsabilidad de Ernestina Godoy. Este modelo es el que quieren replicar en la República. Este modelo es lo que López Obrador y los demás gobernantes de Morena quieren utilizar como caso exitoso para reducir en su sexenio el número de personas desaparecidas. No les indigna a las personas desaparecidas, no les indigna el dolor, les indigna que se diga que en su gobierno hay un mayor número de personas desaparecidas. Eso es lo que les indigna, no el dolor de las familias. Y este es el modelo de Ernestina Godoy. Estos son los debates que tenemos que dar como sociedad para elegir o no la ratificación de una persona. Como dijo Fernando, muchos escándalos y pocos resultados, algunos de ellos realmente alarman. Y por eso hacemos un respetuoso pero enérgico llamado al Consejo Judicial Ciudadano para que se hagan las audiencias con las víctimas. Ayer empezaron, pero tienen que ser audiencias transparentes, tienen que escucharse los testimonios de las víctimas. Y puede haber gente que vaya y hable a favor, está bien, que se conozca, pero que sea una deliberación pública. No puede ser que el Consejo Judicial Ciudadano, que se pensó como en la Constitución como un modelo de transparencia, ahora sea el opaco. Ahora los ciudadanos jugando a la opacidad y a la discrecionalidad. No puede ser. La ratificación de la persona que ocupa la fiscalía es del orden y del interés público. ¿Qué pasa en materia de justicia en la ciudad? Es prioridad en la vida de la ciudad. ¿Qué pasa en materia de procuración de justicia? Es prioridad, es del orden y del interés público. Han dicho el día de hoy que aceptan recibir correos electrónicos hasta el 15 de octubre y que de ahí se le notificará a las personas cómo será su cita. Necesitamos tener reglas claras. Necesitamos saber quiénes se inscriben, cómo se inscriben, cuándo se inscriben, cuándo son las audiencias, que el Congreso de la Ciudad de México transmita esa información. Es que es del orden del interés público. Y hago un llamado personal al presidente del Consejo, al doctor Jorge Nader, para que ayude a la garantía de transparencia, de publicidad.
no de opacidad, que se hagan cargo de que se les depositó un voto de confianza como instrumento ciudadano. ¿Por qué esto es importante? Porque este consejo es quien propone al jefe de gobierno la ratificación o no de Ernestina Godoy. Este consejo es el que el 16 de octubre va a deliberar si se propone o no la ratificación. De ahí la pieza clave de que las víctimas participen, sean escuchadas en un proceso transparente, no opaco y discrecional. Tiene que haber reglas claras que al día de hoy no conocemos. Por supuesto, vamos a estar presentes en este consejo. Estas y otras informaciones vamos a llevar, porque no puede ser que la ratificación que quieren hacer en lo oscurito, sin que nadie se entere, sin discutir, sin evaluar. Cuando de inicio, como dice nuestra comunicación, Ernestina Godoy no debió haber ocupado el cargo. Ella era la coordinadora de la bancada de Morena. Es como si hubieran puesto a Monreal como fiscal general de la República. Es como si hubieran puesto a Mier. Se quejaban del fiscal carnal en el sexenio anterior. Dicen que no son iguales, pero hacen cosas peores. Si no son iguales, que lo demuestren. Vamos a estar en estos días en lo sucesivo encontrándonos con ustedes, porque este es un tema del orden prioritario de la vida pública de la ciudad. Abrimos la ronda por si tienen alguna duda. Si quieren, nos dicen su nombre y su medio, por favor. Sí, gracias. Esteban Durán, de Expresión México. Cuando fue presidente opositor que andaba en campaña, él en una ocasión dijo que había las instituciones. ¿Cree usted que en este momento se esté llevando a cabo, la estén ejecutando, cuando en ese tiempo pues así lo mencionó? Y con la mayoría que hay en el Congreso local, o que puede haber también en el Congreso Federal el próximo año, ¿qué va a pasar en este sentido? ¿Van a avasallar los morenistas con votar por la fiscal carnal, como ustedes mencionan? ¿Que no hay una indefensión total de ustedes ante esto? Le aviso que hemos decidido vamos a instalar públicamente un carnalómetro. Vamos a instalar un pizarrón público donde vamos a dar a conocer la posición de cada uno de los integrantes del Congreso para ver cómo votan. Vamos a hacer una campaña pública para exigir la transparencia de su voto, porque queremos saber cómo votan, queremos saber su posición. Vamos a preguntar previamente, estamos ya en coordinación con distintas organizaciones de la sociedad civil que hacen justo eso, para que quienes están en el Congreso se hagan cargo de su voto y que den cuenta pública. Porque lo que no se puede es que en la oposición pedían cosas que hoy como gobierno se les olvidó. Es un claro ejemplo de memoria selectiva, o más bien de falta de memoria, yo diría de un proceso de corrupción política. Porque no se puede como oposición pedir cosas y como gobierno no hacerlas. Por eso es tan importante este caso. Y claro, tenga usted la absoluta certeza que vamos a dar un seguimiento público, vamos a montar una serie de exposiciones públicas en toda la ciudad para discutir justo lo que ha sido estos 4 años de una fiscalía que en realidad se ha dedicado a proteger los intereses del gobierno. Tenemos un número amplio, no vamos a conocer los nombres porque ellos no nos los han autorizado, serán en las audiencias que ellas irán presentando. Somos personas y organizaciones las que formamos. No, somos más de 30 personas y organizaciones que estamos aquí en el colectivo. Gracias. Alberto Cuenca, Capital CDMX. Preguntarles si no consideran ustedes que hasta el momento el actuar del Consejo Judicial Ciudadano es más una actitud de simulación, como un proceso de simulación. Se los pregunto porque el lunes el Consejo Judicial emitió un comunicado en donde daba a conocer que va a realizar una consulta pública abierta, pero también decía que en esta consulta no estará abierta a procesos de recepción
de quejas, denuncias, opiniones o valoraciones de casos específicos, porque no tiene las facultades constitucionales ni legales para atender las quejas ni peticiones. O sea, el Consejo de entrada ya se está pues exculpando de que ellos no van a atender pues señalamientos que podrían ser negativos, ¿no? que por tratarse de quejas resulten en contra de la opinión de Ernestina Godoy. Eso por un lado. Y por el otro, preguntarles si no creen ustedes que por sus actos. No puede ser que la premien después de todo el desaguisado que ha hecho, violando la propia ley para cumplir caprichos políticos. Lo segundo de los diputados, mira, este es un tema tan importante que los partidos de oposición tienen que manifestarse, y vamos a pedir a los partidos, a todos, pero también a los del Frente Amplio por México, que tomen una posición clara al respecto, ¿no? Y esa posición clara al respecto, por supuesto que tendrá que impactar a los diputados. Y vamos a verificar diputado por diputado cuál es su posición respecto a la ratificación o no, y lo van a tener que argumentar. Aquí vamos a hacer que sea un verdadero acto público, porque la responsabilidad es muy grande. Imagínense que el próximo jefe de gobierno tenga 4 años más a una fiscalía totalmente sometida a intereses políticos de una facción. Insisto, la fiscalía debiera ser, porque es la que procura justicia en una sociedad, un factor de unidad, un factor de confianza colectiva. Eso no lo cumple, pero bueno, lo que nosotros demandamos es que el Consejo Ciudadano nos escuche y que los diputados digan abiertamente cómo van y por qué. Y esto se va a determinar, y por supuesto nosotros vamos a pedir la no ratificación, la no reelección de la fiscal. Efectivamente, el Consejo no es Ministerio Público y no puede determinar la culpabilidad e inocencia. Pero no escuchar los testimonios sería hacer de este proceso una farsa. Así, con esa claridad. Porque si no, ¿cómo va a evaluar? Solo va a evaluar, solo va a recibir a los que hablan bien. Si ese es el caso, que lo digan. Y ya no se emule una farsa. Tiene que hacer un proceso abierto. Y lo segundo que vamos a decir con mucha claridad, aquí se va a ver con mucha claridad quiénes son los diputados de la oposición, quién está en la oposición, quién está en el Frente Amplio por México. Por supuesto que vamos a hablar con las dirigencias nacionales y vamos a hablar con las dirigencias locales para saber quiénes están comprometidos con el Frente Amplio por México y quiénes trabajan para Morena. Así de fácil, ¿eh? Aquí vamos a medir dónde están los diputados de oposición. Aquí vamos incluso a hablar con los alcaldes de oposición, porque sabemos que algunos de ellos tienen relaciones con diputados locales. Aquí vamos a ver con mucha claridad dónde están las y los diputados de oposición. Si se prestan a esto, entonces ya tenemos elementos clarísimos para saber dónde van a jugar en el proceso electoral. Este es un criterio de evaluación inequívoco de dónde está. Morena no tiene los votos por sí, ni sus aliados para la ratificación. Si diputados del PRI, del PAN, del PRD y de MC se prestan, que tengan absoluta certeza que lo vamos a hacer saber y lo vamos a cobrar nosotros. Aquí se dice de inicio dónde está cada quien. Y no solo vamos a hablar con ellos, vamos a hablar con sus dirigencias, para que las dirigencias hagan su trabajo y de antemano le quede clarísimo a la ciudadanía a quién representa. Por eso tiene que ser del orden del interés público, no al oscurito como no han querido hacer. Quieren que este proceso pase inadvertido, que no se vea, porque así da favor, así se prestan a los chantajes. Y si alguien es víctima de una extorsión, de una experiencia, como le encanta hacer este gobierno, que lo diga, y ahí estaremos para apoyarlos. Si algún diputado es víctima de una extorsión, estaremos ahí para defenderles y hacerlo público,
Nos interesaría saber a cuántos diputados les han abierto carpeta y por qué. Porque esa sería la más clara demostración del uso faccioso y político de la Fiscalía. Eso mostraría el perfil auténtico de quién es Ernestina Godoy y qué están haciendo en la Fiscalía. Si le acercan el micrófono, gracias. Buenas tardes, José Antonio González de la Cría Digital. Ustedes ya, quizás me adelanto un poco, pero ustedes ya han estudiado algunos perfiles. ¿Quién podría llegar a ocupar este cargo? Es que ustedes, realmente, ¿quién lo podría ocupar si no se diera el caso de la ratificación? No tenemos ninguna propuesta en particular. El proceso de la Constitución, incluso ahorita lo tenemos pendiente en la Corte, la Suprema Corte de Justicia. Hemos acudido, hay una controversia ahí y hay un amicus curiae presentado. Estamos esperando que la Corte se pueda pronunciar antes, porque se ha establecido un criterio de dar prioridad para la ratificación. Si no hubiera más preguntas, les agradezco. Independientemente de que exigen la no ratificación, las víctimas igualmente buscarían resarcir el daño que ha provocado la Fiscalía. ¿De qué manera? Igualmente también ya tienen levantadas las denuncias, supongo, pero ¿cómo hacerle para que darle seguimiento a su caso y que les hagan caso a las autoridades? Sí, bueno, pues lo que las víctimas estaban buscando es justamente que se haga justicia, y bueno, estamos buscando también a la Comisión de Derechos Humanos que nos pueda apoyar en estas carpetas. Sería Derechos Humanos y pues también los amparos, ¿no?, que han hecho caso omiso a nuestras solicitudes, nos han dado la negativa de nuestras carpetas de investigación. Entonces esas serían las instancias de las que estaríamos incurriendo para poder hacer que nuestras carpetas de investigación se cumplan. No sé si quieren Alonso. Sí, eso era, que si Alonso o Alejandra quisieran decir algo. Alonso, quisieras tú comentar algo. Preguntan, si quiere preguntar, repetir la pregunta porque probablemente no lo escucharon. Sí, claro. Necesitamos un micrófono para que... Bueno, independientemente de que buscan la no ratificación de Ernestina Godoy, ustedes como víctimas buscan resarcir el daño, ya pusieron sus denuncias, como mencionaba hace rato. ¿Qué es lo que buscan finalmente? Y también, si agrego esto, si buscan también un juicio político contra la fiscal. No sé si están haciéndome a mí una pregunta porque no puedo escuchar. Si es así, ¿me la podrían repetir, por favor? Sí, vamos a pedir, es un compañero periodista, le vamos a pedir que reitere la pregunta. ¿Sí me escucha? ¿Me escucha? A ver, ¿puedes hablar un poco más? Sí, independientemente de que buscan la no ratificación de Ernestina Godoy. No, perdón, no se oye nada. Se oye muy cortado, no puedo entender. A ver, ¿está bien? ¿Sí me escucha? Hay un poco mejor, a ver. Bien. ¿Qué busca ya, cómo busca que le resarzan el daño por parte de la Fiscalía Capitalina? Ya puso una denuncia, busca de cierta manera que haya un proceso penal contra la fiscal, que haya un juicio político contra esta por el actuar contra ustedes. No escuché toda la pregunta, pero me parece que hablamos del juicio político de Gertz Manero. Nosotros, Fernando y yo, lo presentamos hace tiempo en la Cámara de Diputados, primero bajo la gestión de Gutiérrez Luna, que no hizo absolutamente nada más que tomarse fotos comiéndose unos tacos, y luego estuvo Santiago Krill, que tampoco hizo nada. Entonces, ninguno de los dos presidentes de la Cámara de Diputados hicieron nada con el juicio político. Pretextos que escuchaba es que no va a haber manera que les den el voto, pero más allá de eso,
claudicaron con su obligación constitucional de por lo menos llevar esto a la tribuna. Así que ese juicio político, pues como si no hubiera pasado nada, gestión monolista por parte de Gutiérrez Luna y también gestión de Santiago Krill, que tampoco hizo nada con ese juicio político. Y otra de las preguntas que me parece insiste de qué estamos buscando nosotros, estamos llevando a cabo los procesos que tenemos que ejecutar para que se haga, la palabra no es justicia, porque no hay justicia después de que te cometen una atrocidad de este tipo, pero como vemos que la justicia en México no está funcionando, ya hemos arrancado ya procesos en Estados Unidos y vamos a continuar, porque esto no es una cuestión de tiempo, esto es hasta generaciones, continuaremos para que quede claro no solo las violaciones a los derechos humanos y el poder absoluto que nos quiso aplastar el gobierno de México utilizando todos los recursos de los mexicanos en una venganza emprendida por un psicópata a cargo de la Fiscalía General de la República, sino también con todas las personas que siguieron, desde la fiscal Ernestina Godoy, la jueza Marcela Ángeles Arrieta, el magistrado Ceballos Orozco y por supuesto el cómplice de siempre, Rafael Guerra, el presidente del Poder Judicial. Todos ellos eventualmente tendrán que responder por sus acciones. Ahorita están cubiertos por este manto de impunidad que está asfixiando al país, pero eventualmente sepan todos que nosotros no tendremos ninguna prisa. Vamos a continuar no en un ánimo de venganza, sino de justicia, para que este tipo de atrocidades no se repitan todos los días en nuestro país. Entonces, me parece que la convicción, el compromiso de nosotros, al igual que de las otras víctimas de la fiscal Ernestina Godoy, es por lo pronto hacer todo lo posible. Ahorita, mientras estaban exponiendo los otros casos, leí en Twitter que creo que después de que nadie, la persona, el presidente del Consejo, escuchó los testimonios de ayer de unas de las víctimas, ya creo que se lavaron las manos y dijeron, ¿saben qué? No queremos ni escuchar nada, porque pues ya vieron la clase de alacrán, o saben la clase de persona que dirige la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Entonces, solo a través de todos nosotros impulsar esta conversación, de que estoy seguro que ningún capitalino quiere que siga en la Procuración de Justicia Ernestina Godoy. Hoy que ella sea el enfoque y después vamos a ir desmenuzando los demás, pero este peligro que corre la Ciudad de México de estar con este brazo ejecutor para la posible presidenta Sheinbaum en caso de que gane la elección, pues ya imagínense, Gertz por un lado con el pase transaccional y por el otro lado Ernestina Godoy. Entonces el mexicano está naufragando, estamos prácticamente a la deriva a un gobierno que no le importa absolutamente nada más que ganar elecciones. Eso es el objetivo primordial del gobierno, no les interesa nada más. Van a tener, si ganan algunas de las gubernaturas, prácticamente el 70% del país. Entonces tenemos ya un país de un partido único, un poder absoluto. Ya hoy empezó a estrangular la Cámara de Diputados al Poder Judicial, sabemos hacia dónde va. Entonces, entre más hablemos, entre más denunciemos, entre más nos unamos, lo que más probabilidades vamos a tener los ciudadanos de evitar que sigamos gobernados por delincuentes, que no son opiniones. Evidencia, señores, que tienen que tomar en consideración que qué es esto de que ahora el Consejo dice que no va a recibir más testimonios de las víctimas. El destino de toda la Ciudad de México en manos de unos cuantos, porque les dan línea, les dan huesos, les dan casos, les dan trabajo, les dan todo tipo de privilegios, y que el ciudadano sea el ratón que van a cazar por cualquier cosa, porque aquí no estamos hablando de la persecución del fiscal general de la República, son casos muy aislados, cada día son más frecuentes y cada día van a ocurrir más, porque ¿qué va a pasar? Va a ir incrementando estos ataques al Poder Judicial, a los medios de comunicación, a las voces independientes, porque el objetivo primordial es la censura.
Entonces van a aplastar, y cuando tú te dicen, oye, sigues hablando, y te llegan a tocar a la puerta, aquí está su orden, vámonos, afuera, bueno, ni orden, porque no necesitan presentarte nada, lo hicieron con mi mamá y con cuantos mexicanos y mexicanas lo hacen diariamente. Entonces estamos en un problema crítico que necesitamos escucharlo de nuestros representantes en la tribuna del Senado, en la tribuna de la Cámara de Diputados, porque no podemos continuar con estas personas a cargo de la Procuración de Justicia del país y de la Ciudad de México para empezar, o sea, porque sé que está tan podrido todo que, bueno, pues es que es reconstruir el país. Pero si ahorita estamos con esta posibilidad de que agarren y como el mago, ¡pum!, ya está Ernestina y se queda 4 años, y nos vale lo que opinen ustedes, porque aquí gobierna un séquito de personas y todos se callan, y nadie habla, y todos se le doblan. Entonces, bueno, ¿qué probabilidades tenemos de continuar en un país que no hay Estado de Derecho? Dejémonos de tonterías y sí, la democracia mexicana está jodida, pero ha costado sangre poder construirla, ha costado lograr esos mecanismos que permitieron que el propio presidente López Obrador, de manera democrática, pudiera llegar al poder. ¿Y qué hizo? Lo que hacen todos los dictadores de manual: llegan y desmantelan todos esos mecanismos para poder clavarse en el poder. Entonces, ya el cinismo es absoluto, ya la impunidad es absoluta, pero dependerá de nosotros, dependerá de todos, porque no es nosotros que estamos, no, nosotros somos una voz más que se une a la frustración, al dolor, a la indignación de un país en donde si no te meten un balazo, te desaparecen, te encuentras con la fosa, la gente de los pueblos sale corriendo y no pasa nada. Entonces, pues bueno, hay que ya definir qué clase de país queremos y si vamos a permitir que en las próximas elecciones nos vayamos directo ya a un gobierno de un solo partido, que es en donde estamos ahora, y pensar que va a haber en el cagazo de una derrota de Claudia Sheinbaum a la presidencia, una aceptación, una transición pacífica del poder. Pues nada más hay que ver el historial del presidente para entender. Gracias, Alonso. Y eso sí gana, porque pues con todos los recursos del Estado y con el presidente atacando y con el fiscal general de la República, que todo el mundo le tiene terror y que nadie puede mencionar su nombre a cargo de todos, pues entonces todos los ciudadanos, los millones de mexicanos, todos estamos al arbitrio de unos cuantos. Estamos en una dictadura, estamos con un par de autócratas, unos ancianos que han acumulado tanto poder y tanto secreto y tanta despachatez que no les importamos. Entonces está en nosotros hacer lo que nos corresponde como ciudadanos, y esa herramienta es la que nos da el voto y nos da la denuncia. De lo contrario, está muy claro lo que va a pasar. Seguiremos gobernados por criminales. Gracias, Alonso. Gracias. No sé si Alejandra quisiera despedirse. Si estás por ahí todavía, Alejandra, para que te despidas y agradecer tu participación. ¿Estás ahí, Alejandra? ¿Uno escucha? Alejandra, ¿estás? ¿Está apagado el audio? Está tu micrófono, mamá. ¿Ya está? Sí, ya. ¿Está? Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación. Creo que Alonso ya dijo absolutamente todo. Está en nosotros lograr que esto no suceda y que no le siga pasando a más personas. Así que pues nada, a trabajar todos para lograr que no suceda esta atrocidad, porque en verdad es una atrocidad que mujeres como yo, como muchísimas más, continúen en este problema con gente que únicamente quiere beneficio personal y quiere dinero y por eso. Eso es todo. Muchas gracias, Alejandra, un saludo cordial. En estos días vamos a estar en contacto, los vamos a estar convocando, les haremos llegar información y más acciones. Las agradecemos a todas y todos su presencia. Muchas gracias. Si Noemí nos puede compartir, es posible el nombre de su agresor. No lo mencionó, si se puede. Sí, se encuentra también ya público en mis redes sociales y se llama Renato Yosafat Molina Arias. Es como coordinador de Claudia Sheinbaum.
coordinador de Claudia Sheinbaum en Zacatecas. Sí, ¿qué puesto tenía? Sí, fue el 16 de agosto del 2022 y fue mientras él fungía como mi jefe directo en la Dirección General de Regularización Territorial. Él era el titular. Muchas gracias. Ya son buenas tardes. Gracias. Estaremos en contacto.